¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a miércoles 2 de noviembre y la iglesia recuerda hoy a todos los fieles difuntos en una sola conmemoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura al libro de la Sabiduría, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, y que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 5 al 11. Hermanos, la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores, en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos
la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos recordamos o hacemos memoria de aquellos hermanos nuestros, hermanas nuestras, que se nos han adelantado. San Francisco llamaba a la muerte la hermana muerte. No porque la muerte fuera una entidad, sino porque es un momento, una ventana, la puerta, como dice un hermoso canto, que nos lleva hacia Dios. Algunos hermanos ya la cruzaron, y ese es el destino de todo ser humano, porque el pecado introdujo la muerte en el mundo. Y algún día tú y yo tendremos que pasar por esa puerta. Así que no es algo lejano que debemos ver hasta con miedo, con susto o con, digamos, haciéndonos la vista gorda, como algo que no nos va a pasar. Llegaremos a ese momento y es bueno estar preparados y saber con qué nos vamos a enfrentar. Una persona que no cree en Dios se enfrentará a la muerte de manera muy distinta a aquellos que han puesto su esperanza en el Señor. Por eso es bueno tomar en cuenta lo que las Sagradas Escrituras nos han dicho acerca de lo que significa la muerte para nosotros, recogido en el Catecismo de la Iglesia para nosotros. Y es bueno recordar estos textos para que no vivamos con angustia, con desesperación, con tristeza, puesto que para nosotros los sacerdotes es muy frecuente oír, sobre todo en estos tiempos, en que la gente se desespera ante la realidad de la muerte. Con cierta frecuencia escuchamos frases como: ¿dónde estaba Dios cuando pasaba esta tragedia? ¿Dónde estaba Dios cuando mataban a mi hermano? ¿Dónde estaba Dios cuando permitió que tal desastre o tal tragedia sucediera? Esas respuestas tal vez nunca las tengamos en este mundo, pero sí tenemos que saber que la vida en este mundo no es un bien definitivo. Todos tendremos que salir algún día de aquí. El asunto es ¿a dónde vamos después de que hayamos partido de este mundo? Y es bueno saberlo. Ayer celebrábamos la solemnidad de todos los santos, los que ya están en la gloria de Dios y forman parte del estado de la iglesia triunfante. Nosotros los que estamos aquí formamos parte del estado de la iglesia que se llama militante. Pero los que ya salieron y están en camino y no están ni aquí ni están allá en la gloria, pero que murieron con méritos suficientes o con un alma suficientemente preparada como para no merecer castigo, están en un lugar al cual nosotros llamamos purgatorio, y de eso es que vamos a hablar. El numeral 958 del Catecismo dice lo siguiente: la iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados, según 2 de Macabeos 12:45. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor.
Y el numeral 1030 nos habla ya directamente de la purificación final o el purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El numeral 1031 sigue diciendo, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Específicamente dice lo siguiente, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. El 1032 sigue diciendo, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, en la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado, según 2 de Macabeos 12:46. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Tengamos esto muy presente. Y algo interesante que tenemos que recordar, dice la Biblia en la carta a los Hebreos, solo se muere una vez, no hay reencarnación. O sea que después de esta vida vamos a ir al juicio y en el juicio se determinará qué nos corresponde, o infierno o gloria. Y si nos corresponde gloria, pues iremos a purificarnos en el purgatorio. Dice el texto que hemos estado leyendo, llevémosles entonces socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Todos, absolutamente todos nosotros, tenemos a alguien, un hermano, una hermana, papá, mamá, algún familiar, amigos, seres queridos que se nos han ido, pero no están perdidos. Por eso nosotros en este día ofrecemos nuestras plegarias por ellos, porque creemos en una vida después de esta vida, porque creemos en ese siglo futuro, porque creemos en la resurrección de los muertos y porque esperamos vernos más allá de esta vida cuando estemos todos reunidos en la gloria de Dios Padre, a donde tenemos la esperanza de poder estar junto a aquellos que se nos han adelantado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.